El draft de 2026 marca el 90 aniversario del que es el evento más importante de la offseason de la NFL. Una cita anual en la que casi todos los fans de la NFL salimos pensando que nuestro equipo ha encontrado las piezas necesarias para convertirse en un contendiente. Pero esto no siempre fue así. Evidentemente el draft no existe desde el nacimiento de la liga, así que es normal preguntarnos cómo funcionaban las cosas antes de que empezase el draft. Y la verdad es que era un sistema no tan diferente al que tenemos en el fútbol europeo. Los jugadores fichaban por un equipo por una de dos razones, principalmente. La primera era la geográfica. Si eras un jugador que salía de college y no tenía muchos pretendientes, pues intentabas ir al equipo más cercano a donde vivías. Si recordáis, hace unos meses os conté la historia del impostor de Dolly Gray. Básicamente un tío que en 1923 se plantó, dijo que era una persona que no era y consiguió jugar para los St. Louis All-Stars y para los Green Bay Packers, gracias a esto. El motivo por el que el truco pudo funcionar es porque lo que hizo tenía lógica en la época. Te podías presentar ante un equipo, decir, hola, soy fulanito de tal, quizá te hacían una prueba física o algo así, y si querían contratarte, te contrataban. Y como Howard Gray, la persona en la que se inspiró este impostor, era nativo de San Luis, pues era normal que los St. Louis All-Stars fueran un equipo al cual él fuera a intentar unirse. Pero el segundo motivo, y el motivo más problemático, era el que voy a llamar el socioeconómico. Si eras uno de los mejores jugadores del país, no tenías que estar llamando puerta por puerta a los equipos a ver si alguno te quería. Básicamente los equipos venían a ti, y eso te ponía en una posición muy privilegiada, porque podías escoger a dónde ir. Esto cabreó a Bert Bell, que por aquel entonces era copropietario de los Philadelphia Eagles y en el futuro sería commissioner de la NFL, porque según él, esto dividía a los equipos en dos grupos, los haves y los have-nots. Vamos, los que sí y los que no. En los que sí, tenías a los equipos que tenían algún tipo de cualidad que les hacía atractivos para un jugador. Básicamente, o bien tenías dinero o tenías prestigio, que por aquel entonces era muy importante en la NFL. Los jugadores podían querer irse a los Giants o a los Bears porque eran equipos conocidos y equipos ganadores, lo cual te da mayor probabilidad de ganar títulos y por tanto tener una carrera más longeva en la NFL con mejores perspectivas salariales a medio y largo plazo. Por otro lado, en el grupo de los que no, estaban entre otros los propios Philadelphia Eagles de Bert Bell. Equipos nuevos que podían intentar competir, pero que no tenían ni el pedigrí ni el dinero para ponerse al nivel de equipos del grupo de los que sí. Esto puede parecer una categorización simplista, pero realmente en la NFL original, ganar partidos era primordial para que la franquicia se mantenga a flote. En los 15 primeros años de la liga, 38 equipos que formaron parte en algún momento de la NFL se disolvieron principalmente por problemas económicos. Porque, spoiler, a la gente no le apetece ir a ver un equipo que pierde todas las semanas. Y en los años 30 no puedes andar vendiendo merchandising o vendiendo derechos televisivos. Ganas dinero si la gente va a ver tus partidos al estadio. Y si pierdes partidos, la gente no va. Es así de simple. Y en la NFL pre-draft no había mayor ventaja competitiva a la hora de fichar jugadores que llevar más de, yo que sé, un lustro en la liga. Porque si llevabas 5 años en la liga, quería decir que habías demostrado que podías ganar suficientes partidos para que viniese la gente a verte. Y si la gente viene a verte, tienes dinero, y si tienes dinero puedes pagar mejores salarios, que es lo que más interesa a los jugadores. Y esto lo vivió Bert Bell en sus propias carnes antes de la temporada 1935, cuando intentó fichar a uno de los mejores running backs de college, Stan Kostka, de la Universidad de Minnesota. Básicamente, Bell llamó a Kostka para intentar convencerle de que viniese a jugar a los Eagles, con una oferta bastante directa. Si te doy más dinero que cualquier otro equipo, ¿te unirías a los Philadelphia Eagles? La respuesta fue tan simple como la pregunta. Sí que lo haría. Así que Bert Bell viajó a Minnesota para reunirse con Stan Kostka e intentar cerrar el acuerdo. Bell preguntó a Kostka que cuánto era lo máximo que le habían ofrecido, a lo cual Kostka respondió que $3.500, por lo que la oferta de Bert Bell eran $4.000. El tema es que Kostka no aceptó inmediatamente, sino que dudó, empezó a ponerle excusas, que no lo tenía claro y demás, por lo cual Bert Bell se cabreó y le hizo un ultimátum. Dijo, te voy a ofrecer $6.000 al año para que vengas a jugar a los Eagles. Casi el doble de lo que te ofrece ningún otro equipo. Pero si dudas un solo instante en aceptar la oferta, la rescindiré y no jugarás para mi equipo. Kostka dudó y Bert Bell se fue por la puerta sin su running back deseado. Pero, ¿por qué dudó a la hora de aceptar la oferta? Supuestamente Kostka estaba dispuesto a firmar siempre que los Eagles le ofreciesen más dinero que el resto, y Bert Bell había cumplido su parte del trato. Pero el tema es que los Eagles no eran el único interesado, obviamente. En los días entre su charla inicial con Bert Bell y la reunión entre ambos, Stan Kostka recibió llamadas de prácticamente todos los equipos de la NFL, y sabía que si se hacía de rogar un par de días más, podía sacar más de los $4.000 que le ofrecía Bert Bell y quizá incluso llegar a esos $6.000.
Al final, Stan Kostka no llegó a esas cifras, acabó firmando con los Brooklyn Bulldogs por $5.000 de base más 500 de signing bonus, por lo cual se quedó $500 corto de esos 6.000, pero eso no es lo importante. Lo importante es que con esto Bert Bell tenía un caso de prueba que conocían todos los equipos de la NFL para poder explicar que este era un modelo que podía ser insostenible a largo plazo. Que en una liga en la cual ganar partidos era primordial para la existencia de los equipos, tener este tipo de pujas por jugadores podía dejar fuera a ciertos equipos y reducir tanto la liga que fuese insostenible. Debido a esto, Bert Bell llegó a la reunión de propietarios del 19 de mayo de 1935 con una propuesta. Un proceso de elección anual en el cual se crearía una lista de posibles nuevos jugadores que pudieran formar parte de la NFL. Cada año se crearía un orden de selección para los equipos, en orden inverso al récord final de la temporada. Es decir, el campeón seleccionaría el último, el peor equipo seleccionaría el primero, y entre medias estarían ordenados por el récord, de peor a mejor. Cuando llegase el turno de cada equipo, podrían hacer una de dos cosas. La primera sería seleccionar al jugador que quisiesen de la lista, dándole a esta elección el privilegio exclusivo de negociar con este jugador. La otra opción sería renunciar a la elección en el caso de que no hubiese ningún jugador que les interesase, en cuyo caso pasaríamos al siguiente equipo. Una vez se completase una ronda de selecciones, volveríamos a empezar desde el principio, así hasta que o bien todos los jugadores listados se seleccionen o simplemente ningún equipo quiera seleccionar a ningún jugador más. Este sistema, conocido como el draft, fue propuesto por Bert Bell y secundado por George Preston Marshall, el dueño de los entonces Boston Redskins, y fue aprobado por unanimidad en este meeting de 1935, dando como fecha para el primer draft de la NFL en 1936, convirtiéndose así en el primer draft colegial de una liga profesional americana. Curiosamente, los Eagles y los Redskins, que son los equipos que propusieron y secundaron la moción, fueron los dos peores equipos en la temporada del 35, por lo cual tenían las dos primeras picks, con los Eagles teniendo posesión de la codiciada primera elección del primer draft de la NFL. Esta elección les daba la oportunidad de hacerse con los servicios de uno de los jugadores más cotizados esa offseason, el jugador que había sido galardonado con la primera edición de uno de los premios más prestigiosos del fútbol americano actual. Porque en 1935 el Downtown Athletic Club de Nueva York empezó a otorgar un premio al mejor jugador colegial del año, con el back de la Universidad de Chicago, Jay Berwanger, llevándose la primera edición de este trofeo, que todo se ha dicho, en esta primera edición solo tuvo en cuenta jugadores del este del Mississippi. Un año más tarde, tras el fallecimiento del director atlético de este club, el Duck Trophy fue renombrado al Heisman Trophy, que empezaría a tener desde 1936 a todos los jugadores nacionales en cuenta. Pero claro, con el ganador del primer trofeo Heisman a su disposición, los Philadelphia Eagles serían bastante idiotas de no tomarlo con la primera elección del draft. Así que, con la primera elección del primer draft de la historia de la NFL, los Philadelphia Eagles draftean al primer ganador del Heisman, Jay Berwanger. Era la tormenta perfecta. El equipo que había detectado la injusticia en la forma en la que se repartía el talento en la NFL, había tenido la primera elección del draft y había obtenido los servicios de un jugador al cual no habría tenido acceso de no ser por la existencia de este draft. Pero lo que no esperaba Bert Bell es que esta primera elección del draft iba a mostrarnos un pequeño problema que había con esta primera iteración del draft. Porque resulta que Jay Berwanger nunca llegó a jugar para los Philadelphia Eagles. Y de hecho, nunca llegó a jugar en la NFL, siquiera. Porque veréis, la lista de jugadores drafteables no se crea como se crea en la actualidad, que es mediante los jugadores declarándose como elegibles para el draft. O sea, digamos que los jugadores se tienen que inscribir en el draft para ser seleccionados hoy en día. Entonces no. En 1936, Wellington Mara, el hijo de Tim Mara, el dueño de los Giants y futuro heredero del equipo, él fue el que creó la lista, sin llamar a nadie. Simplemente sabía mucho de college football y escribió una lista de los X mejores jugadores que se le ocurrían. Ni que decir que formar parte de esta lista de draft no quería decir que el jugador estuviese interesado siquiera en formar parte de la NFL. Y ese era el caso de Jay, que pese a haber sido una estrella en college, no pensaba que el fútbol profesional fuese a pagar lo suficiente como para que mereciese la pena como carrera profesional. Debido a esto, las negociaciones con los Eagles se estancaron. Básicamente, Jay pedía unos $1.000 por partido, que era una cifra inaudita para aquella fecha, y una cifra que Bert Bell no estaba dispuesto a aceptar, por lo cual acabó traspasando los derechos de negociación con Jay Berwanger a los Chicago Bears, a cambio del offensive tackle Art Bass, que solo jugaría 2 años en los Eagles antes de retirarse. Con esto, la primera elección del draft, el jugador que tenía que demostrar que este modelo de draft era útil para atraer buen talento a equipos pequeños,
se fue a uno de los equipos más grandes de la nación. Pero como dije antes, Jay Berwanger no jugó en la NFL. Ni en los Eagles, ni en los Bears, ni en ningún otro equipo. Inicialmente, Jay no quería ni hablar con los Bears, porque estaba centrado en prepararse para los Juegos Olímpicos. Su idea era representar a Estados Unidos en la modalidad de decatlón, algo que no podría haber hecho de haberse profesionalizado. Pero una vez que no entró en las Olimpiadas, pues ya entonces sí que empezó a negociar con los Bears. Aquí es donde los detalles pueden cambiar un poco según a quien preguntes. Según Jay Berwanger, él no llegó nunca a negociar realmente con los Bears. Dice que una vez se encontró a George Halas y que le dijo que le estaría interesado en jugar para los Bears si cobraba $12,000 al año. A lo cual George Halas le dijo que hasta luego y no volvieron a hablar. Según George Halas, sí que hubo un poco más de negociación, que al parecer lo que ofrecieron los Bears fueron $12,500, pero que Jay Berwanger no se iba a bajar de la burra de que él quería cobrar $14,000. Aunque bueno, también he leído cifras de $13,500 por parte de los Bears y $15,000 por parte de Berwanger. Vamos, que parece que había unos $1,500 de separación entre ambos. Y dirás, joder, $1,500 tampoco es tantísimo, ¿no? Y sí, obviamente nos podemos meter en temas de inflación y demás, pero creo que la mejor forma de compararlo es ver quién era el que más cobraba en la NFL. Pues por aquel entonces era Bronco Nagorski, que cobraba unos $7,000. Sí, un rookie queriendo cobrar el doble que el jugador mejor pagado de la NFL. Entiendo por qué los Bears no estaban dispuestos a negociar. Era evidente que Jay Berwanger no quería jugar al fútbol de forma profesional, y esto no es conjetura mía, sino que es algo que dijo él mismo. Dijo que no tenía nada en contra del fútbol profesional, pero que económicamente no creía que le mereciera la pena, por lo cual acabaría trabajando en una fábrica de caucho. Y bueno, después de esto, Jay Berwanger seguiría haciendo deporte, concretamente jugando a rugby, y acabaría siendo Hall of Famer estadounidense del rugby, pero eso no es lo que nos importa para este vídeo. Lo que nos importa es que la primera pick del draft fue un desastre. Y no fue la única que fue un desastre. Ya sabemos lo que pasó con Jay Berwanger, pero vamos a ver lo que pasó con el resto de elecciones de primera ronda del draft. El pick número 2 fue Riley Smith, un quarterback draftado por los Redskins que jugó 2 años en la NFL, fue 2 veces Second Team All-Pro, pero una lesión hizo que se tuviese que retirar durante la temporada 1937. Oye, mala suerte, eso pasa a veces, las lesiones ocurren. Así que vamos a la pick número 3, donde tenemos a, literalmente, William Shakespeare. Sí, Bill Shakespeare. Para los que no sepáis, Bill y William es lo mismo, es como Francisco y Paco. Este hombre fue un running back de la Universidad de Notre Dame que fue protagonista de uno de los mejores partidos de la historia de college football. De hecho, llamado literalmente el partido del siglo. Un enfrentamiento entre Notre Dame y Ohio State en el año 1935, en el cual William Shakespeare lanzó el touchdown ganador en una remontada de 13 puntos por parte de Notre Dame. Esto hizo que fuese drafteado el número 3 y que, al igual que nuestro amigo Jay Berwanger, prefiriese irse a una fábrica de caucho antes que ir a la NFL, concretamente antes que ir a los Pittsburgh Pirates. En la pick 4 tenemos a Dick Crane, un fullback draftado por los Brooklyn Dodgers que jugó 2 temporadas, hizo menos de 400 yardas entre las dos. Un bust, en toda regla. Con la pick 5 tenemos a Jimmy Lawrence, un jugador que fue Pro Bowler una vez, en el año 39, así que fui a ver lo que hizo y la verdad, temporadón. Fue traspasado 2 veces, consiguió menos de 50 yardas totales y sí que fue parte de un equipo de los Packers que fue campeón. ¿Cómo esto es ser Pro Bowler? No lo sé, pero ahí está. O sea, es que literalmente fue mejor jugador de béisbol, ya que jugaba en las ligas menores de la MLB, que jugador de fútbol. O sea, mientras estaba los Chicago Cardinals, que fue el equipo que le drafteó, tuvo una temporada en el 37 con 94 partidos jugados de béisbol y 70 RBIs. Eso por lo menos, no sé de béisbol, pero suena sólido. Con la pick número 6 tenemos a la primera elección objetivamente buena de este draft. Joe Steinhardt, un tackle drafteado por los Chicago Bears, que es el primero de 4 Hall of Famers que hay en este draft. Un tío que fue 3 veces campeón, 4 veces First Team All Pro, una vez Second Team All Pro, un señor jugadorazo. Vale, perfecto. Lo mismo, aunque en menor medida, nos pasa con la elección número 7, la de los Packers, que fue el guard Russ Ledlow, un jugador que no es Hall of Famer, pero sí que fue 2 veces campeón y 2 veces Pro Bowler, en unos 7-8 años que estuvo en los Packers. Así que, de nuevo, bien, pick sólida. Pero es que con la pick número 8 volvemos al barro, porque tenemos por parte de los Lions a Sid Wagner, un jugador que jugó un par de años antes de retirarse porque prefería centrarse en ser ingeniero. Otra vez,
En 8 elecciones tenemos a 3 jugadores que prefirieron trabajar en otras cosas antes que jugar en la NFL. Y para finalizar esta perfecta primera ronda tenemos la elección número 9, que es Art Wells por parte de los New York Giants, un jugador que jugó un año con los Giants, luego dejó la NFL para irse a la Universidad de Ohio Wesleyan, que no sé qué universidad es, probablemente lo he dicho hasta mal, y que luego en el 38 y en el 39 volvió para ser jugador / coach interino de los Cleveland Rams. Esa fue la primera ronda del draft. 9 elecciones, de las cuales 2 fueron objetivamente buenas, una fue buena hasta que se lesionó, pero el mismo número de elecciones buenas fue el número de elecciones que decidieron retirarse porque preferían jugar otro deporte o hacer otras cosas. Pero es que en las 8 rondas restantes del draft solo tuvimos 3 Pro Bowlers más y a otros 3 Hall of Famers, incluido Wade Milner, un Hall of Famer de los Redskins drafteado en 8ª ronda, que es Hall of Famer pese a nunca haber sido Pro Bowler y nunca haber sido All Pro. Mirando así por encima, lo principal que hizo fue jugar bastantes años y ganar un campeonato con los Redskins en el cual anotó 2 touchdowns. Y eso fue suficiente para que, pese a tener solo 1.200 yardas en su carrera, fuese Hall of Famer y miembro del All-Decade Team de los 30. Los otros 2 Hall of Famers, por cierto, son Dan Fortman, que es sin duda el robo del draft, drafteado en la 9ª ronda por los Chicago Bears, fue 8 veces All Pro y 3 veces campeón con los Bears. Y luego la elección más conocida probablemente de este draft, que es Taffy Lemans, drafteado por los Giants en 2ª ronda, básicamente porque Wellington Mara se empeñó en que tenían que draftearlo porque había visto que era un tío muy bueno. O sea que básicamente draftearon a un Hall of Famer porque el tío que hizo la lista de jugadores que deberían ser considerados para ser drafteados dijo, hostia, que este tío al cual he considerado para ser drafteado es bueno. Y es que si algo podemos sacar en claro de este draft es que el scouting brillaba por su ausencia. Las elecciones se hacían en base a recortes de periódico y conversaciones con entrenadores y jugadores. No había realmente ningún tipo de análisis, salvo por 3 o 4 personas realmente enteradas que sabían un poco lo que hacían. Y esos solos equipos acabaron drafteando los Hall of Famers. De hecho, si volvemos a las selecciones buenas de la primera ronda, Joe Stidhar y Russ Ledlow, ambos son mencionados por Curly Lambeau, el legendario coach de los Packers, como sus 2 jugadores fetiche de cara a este draft. Porque Curly Lambeau dice que gran parte del motivo del éxito de los Packers en los años 20 y los años 30 era porque el mismo Curly Lambeau iba personalmente todos los años a ver el East-West Shrine Bowl Game, básicamente el All-Star del este contra el oeste de college. Y es que sin scouting el draft no se habría convertido en lo que es a día de hoy. Y es el motivo por el cual todavía en el presente sigue habiendo una guerra de bandas entre 2 facciones de la NFL que intentan controlar el acceso a la información sobre los prospects. Y si no conocéis esa historia, os la dejo en este vídeo de aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.